Señor. Bueno, mis hermanos, el texto que leímos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué privilegio, ¿cierto, hermano? Esto es un privilegio que tenemos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, lavados con su sangre, purificados por la palabra del Señor, que es agua que limpia. Gloria a Jesús. Y el título del mensaje en esta hora era Lejos de Cristo. Acuérdense, hermano, cuando usted no había conocido a Dios. ¿Se acuerda? ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era su forma de vivir? Gloria al Señor Jesús. Porque cuando el hombre está sin Cristo, definitivamente está lejos de Dios. ¿Es así o no? Y ahora que estamos ya cercanos, cerca a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo le pregunto, ¿eso es cierto o no es cierto? Porque usted ya puede mirar de aquí hacia atrás. ¿Qué era usted? ¿Quién era usted cuando no tenía a Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuál era su vida? ¿Cuál era mi vida? Y podemos concluir lo mismo, que estábamos lejos. Al estar sin Cristo, estábamos lejos de Dios, lejos de Dios. Pero lo más importante de todo, hermano, es que Cristo se acercó a nosotros, no nosotros a Cristo. Porque usted y yo no buscábamos a Dios. Él fue el que nos buscó a nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para mí eso es un gesto muy bonito de parte de nuestro Dios. Yo diría el gesto más lindo que ha tenido Dios para con nosotros es haberse acercado a nosotros y habernos salvado por su gracia y por su misericordia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces lo más importante de todo es que Cristo Jesús se acercó a nosotros, que no éramos dignos, porque ninguno de los que estamos aquí éramos dignos, así haya nacido en el Evangelio. No éramos dignos. Porque esto no es por, la salvación no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, o por mérito propio. No, Señor. La salvación es gracia. ¿Sí escuchó, hermano? Oiga, la salvación es gracia, gracia, gracia de Dios, es decir, favor inmerecido de Dios para con nosotros, que estábamos lejos, lejos de Cristo, estábamos lejos de Cristo. Gloria al Señor. Nosotros no éramos dignos. Ahora en Cristo fuimos constituidos hijos de Dios, porque tampoco éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Éramos criaturas de Dios. Pero hijos, solo se hace hijo cuando se recibe a Cristo en el corazón como su único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces mire lo lindo que Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, es extraordinario. El estar usted sentadito ahí, usted no se lo merecía. Y aunque usted vea este lugar muy sencillo, porque sencillo es, porque hay lugares más bonitos que este,
Pero es que lo importante no son estas 4 paredes. Lo importante, hermano, es que Dios nos congregó aquí para hacernos sus hijos, su pueblo, su heredad. Alabanzas al Señor. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que dentro de estas 4 paredes se reúnen los redimidos de Cristo, los que Cristo salvó. Y está reuniendo aquí a los que Cristo quiere salvar. Porque los amigos que están aquí, quiero decirles, también tienen el mismo privilegio de nosotros, que Cristo Jesús los trajo aquí porque los quiere salvar. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Yo lo creo porque eso es cierto. Gloria al Señor. Entonces, ahora en Cristo fuimos constituidos hijos de Dios y estamos en comunión con Él. Ya no estamos lejos de Dios, ya estamos en comunión con Dios, ya comulgamos con Dios, ¿cierto? Porque es más, Dios lo hizo a usted templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu no es otro diferente a Cristo, no, es el mismo Cristo. ¿Lo confirman o no lo confirman? Es el mismo Jesús. Es el mismo Espíritu eterno. Es el mismo Jehová. Gloria al Señor Jesús. No que hayan 2 espíritus. No, Señor, es uno. Alabanzas al Señor. Entonces, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Es decir, estamos en comunión con Él. No por cierto tiempo, para siempre, siempre y cuando permanezcamos en Cristo. Qué lindo es el Señor. Lo que ha hecho con nosotros es incomparable. Mas sin embargo, estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de la comunión con Dios. ¿Por qué causa? El pecado, mire, el pecado es una tijera que corta todo hilo de la comunión con Dios, para que no se atreva a irse del Señor, porque pasa esa tijera y corta toda comunión con Dios. O sea, usted queda descomunicado, ¿sí o no? Queda descontrolado, porque el único que lo controla a uno es Cristo Jesús. Amén. Así que no se atreva a irse del Señor, porque el día que usted se vaya del Señor, pasa la tijera. ¿Sí sabe cuál es la tijera? ¿Cuál? Lo acabamos de oír. El pecado es la tijera que corta toda comunión con Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. El pecador no se puede esconder a camuflar, no se puede esconder ni se puede camuflar de la presencia divina. Gloria al Señor. Por eso, hermano, hay que poner mucho cuidado de no pecar contra Dios, hombre. Porque escondernos de Él es imposible. Fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué quisieron hacer? Y tras de que no pudieron esconderse, quisieron camuflarse también, vistiéndose con unas vestiduras ahí todas raras. ¿Sí o no? Mire, hermano, nosotros no podemos escondernos de Dios cuando pecamos. Eso es imposible. Es imposible camuflarnos, mucho menos de la presencia divina, porque yo estoy seguro que el ojo de Dios está sobre buenos y sobre malos, sobre el que peca y el que no peca. El ojo de Dios está sobre él, está sobre mí, está sobre usted, mi querido hermano. ¿Lo creemos o no lo creemos? Aleluya. La conducta rebelde del hombre
evidencia que desobedece a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Oiga, es que la rebeldía es pecado. Mire, hermanos queridos, les cuento algo. Satanás no cayó en adulterio, porque él es espíritu, ¿cierto? Él no puede adulterar en la forma como puede adulterar un hombre con una mujer. No. Satanás no adulteró ni fornicó, en el sentido pues que les estoy diciendo. Gloria al Señor. El pecado de Satanás fue la rebeldía. Y la rebeldía fue la que hizo que Satanás cayera del cielo. Gloria al Señor Jesús. Por eso tampoco demos lugar a la rebeldía. Gloria al Señor Jesús. Mire, mientras el hombre viva para satisfacer sus deseos descontrolados, la amistad con Dios es imposible. Por eso el mundo que anda en el desenfreno del pecado no puede tener comunión con Dios, a menos que se arrepientan, a menos que se vuelvan a Dios. Amén. Que es que esa es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros, que estábamos lejos de Dios. Él quiere reconciliarnos, pero para podernos reconciliar definitivamente tenemos que apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado con Dios no hay comunión. ¿Qué comparte Dios con Satanás? Nada. ¿Sí o no? ¿Qué comparte la justicia con la injusticia? Nada. Entonces, hermano, para poder realizarse esa comunión con Dios, definitivamente tenemos, y amigo, usted tiene que apartarse del pecado para poder reconciliarse con tu Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Así que no nos atrevamos a pecar, porque rompes toda comunión con Dios. Y por eso es que la vida se descontrola, porque es que el pecado, cuando entra en el hombre, la comunión con Dios se rompe y el hombre se descontrola. El hombre se descontrola totalmente y hace cosas que no hacía ni aún cuando no había conocido a Dios. Tremendo esto, ¿sí o no? El descontrol tan terrible que la persona adquiere cuando se aparta de los caminos del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, mientras el hombre viva para satisfacer sus deseos, o sea, para satisfacer el pecado o sus deseos descontrolados, la amistad con Dios no se puede. No se puede. Gloria al Señor Jesús. Por eso, gracias a Dios, hermano, por la obra perfecta que Dios hizo en usted, por la obra perfecta que Dios hizo en mí. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Lejos, oiga, tremendo, hermano, lejos de la vida eterna. O sea, no se puede ser salvo cuando estamos en ese desenfreno del pecado. No se puede ser salvos. Y estamos lejos, dice, lejos de la vida eterna. Por eso el título del mensaje, ¿cuál es? Lejos de Cristo. Gloria al Señor. Y que eso trae terribles consecuencias. Lejos de la vida eterna. Mire, Dios creó al hombre con un alma inmortal. No. No. Dios creó al hombre con un alma inmortal. ¿Usted sabía eso? Imposible que no. Eso lo sabíamos nosotros desde que nos estaban dando las doctrinas, ¿cierto? Que el hombre tiene un alma inmortal. Inmortal, pero desafortunadamente lejos de Dios. Gloria al Señor. Esta vida aquí solo es por un instante.
Escuche, comparado con lo que vamos a seguir viviendo después de la muerte. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Porque es que después de la muerte viene la vida eterna o la condenación eterna. Y eso es para siempre, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. La vida eterna, escuche, se asegura. Gloria al Señor. La vida eterna se asegura recibiendo a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Se asegura la vida eterna. De lo contrario, aleluya, la vida eterna se asegura, de lo contrario tendremos muerte eterna. O sea, sin Cristo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Separados totalmente de Dios. Entonces mire lo que ha hecho Dios en usted, hermano. Que después de estar lejos de Cristo, Cristo nos acercó. Oiga, tremendo. Y nos hizo herederos de la vida eterna, cosa que no nos merecíamos nosotros. La comunión de Dios que estaba lejos, Cristo nos acercó para que nuestra comunión con Dios fuera más íntima. Entonces mire, hermano, el valor tan grande de lo que usted y yo tenemos. Gloria al Señor Jesús. Estábamos lejos de Cristo, muy lejos de Cristo. ¿Y sabe algo, hermano? Que en la Biblia también encontramos ejemplos de hombres que estaban lejos de Cristo, pero que Cristo los acercó a Él. Por ejemplo, miremos Marcos 5, 6. Encontramos a quién, al endemoniado gadareno, ¿sí o no? Que estaba lejos de Jesús. Al no haber pasado Cristo por ahí, él hubiera continuado lejos del Maestro. Y dice la Escritura, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La gracia y la misericordia del Señor vinieron a este hombre que vivía una vida muy terrible. ¿Se acuerdan de él? ¿Dónde vivía él? En los sepulcros. Una vida totalmente alejada de la presencia de Dios. Y yo creo que este hombre toda su vida se acordó del día que Jesús pasó por ahí. Así como usted y yo nos acordamos del día en que Jesús pasó por aquí. Eso nunca se le olvida a uno. Eso siempre hay que tenerlo ahí presente. Gloria al Señor Jesús. El endemoniado gadareno, gloria al Señor, dice la palabra del Señor que él estaba lejos. Pero cuando Jesús pasó por allí, la actitud de este hombre fue ¿qué? Acercarse al Maestro y postrarse a sus pies. ¿Qué pasó allí? Vino la reconciliación con Dios y Cristo lo acercó a él y recibió el milagro más grande que pueda existir. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Los 10 leprosos, San Lucas capítulo 7 versículo 12. Los 10 leprosos estaban lejos de Dios. Oiga, tremendo. Y cuando alguien era sorprendido con la lepra, dice que tenía que vivir lejos del campamento, por allá aislados en un lugar donde nadie podía estar con ellos. Y cuando era sorprendido con la lepra, tenía que salir por todo el pueblo gritando: soy leproso. Y hermano, y lejos del pueblo, alejados totalmente. Yo creo que este hombre dio gracias cuando Jesús pasó por allí. Gloria al Señor. Cuando Jesús llegó a la vida de él, gloria al Señor, porque la verdad fueron 10 leprosos que estaban lejos de Dios,
Pero cuando vieron al maestro, podemos observar cómo el maestro hizo un milagro extraordinario en ellos. Y ellos que estaban lejos del Señor, Jesús los acercó a Él y recibieron la sanidad de la lepra. Gloria al Señor Jesús. San Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevan a enterrar a un difunto hijo único. Ese sí es 7:12. Bueno, ese no es el versículo. Ese no es el versículo. Pero acuérdense de esa historia tan linda de los 10 leprosos, ¿cierto? Que es una historia que nos debe recordar mucho a nosotros cuando estábamos en el mundo, donde el pecado nos tenía agobiados, donde el pecado nos tenía lejos de Dios, separados, sin esperanza, sin el gozo que produce Dios, sin la alegría que produce el Señor, ¿cierto? Y estábamos lejos del Maestro. Mas sin embargo, quiero decirle a todos los amigos, mas sin embargo el pecador que se acerca a Jesús, Jesús lo recibe. ¿O no es así? Jesús lo recibe en sus brazos, porque Él dice: quiero yo la muerte del pecador, en ninguna manera, sino que éste se arrepienta y viva. Cuando el hombre se acerca a Cristo, los brazos de Cristo están abiertos para él. ¿Se acuerda ese día, hermano, cuando Jesús le extendió sus brazos? Gloria al Señor. Yo creo que fue el día más lindo que nunca se nos olvida. Nunca se nos va a olvidar ese día en que Cristo se acercó a nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de recibir, de vivir, perdón. Mas sin embargo el pecador que se acerca a Jesús, ¿sabe qué recibe? De Jesús recibe el perdón. ¿Qué opinan ustedes? Oiga, de Jesús recibes el perdón. Porque es que el problema del hombre ahora no es el pecado. El problema del hombre ahora es no arrepentirse. Porque el pecado Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Oiga, Él murió por todos los pecados del mundo. Él murió y llevó los pecados de todos nosotros y los clavó, los crucificó allí en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. Entonces el problema no es el pecado. El problema es que el hombre no se quiere arrepentir. Porque cuando el hombre se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, viene el perdón de sus pecados. Gloria al Señor Jesús. Viene el perdón de sus pecados. Entonces mire, en Cristo Jesús se recibe el perdón. Y no solamente el perdón, se recibe la liberación. Porque el hombre sin Cristo, oiga, el hombre sin Cristo tiene quien lo gobierna. Y es ese que lo lleva siempre cautivo hacia el pecado. Porque el deseo del hombre siempre es hacer el bien, pero resulta siendo el mal. ¿Por qué? Porque su vida está siendo gobernada. Gloria al Señor. Entonces, cuando nos acercamos a Cristo, cuando Cristo se acerca a nosotros, Cristo Jesús nos da la liberación del reino de las tinieblas que está sobre la raza humana, porque la Biblia dice que el mundo entero estaba bajo el poder del maligno, y eso es claro. El hombre, aunque quiera hacer el bien, no puede, porque hay una ley en él, ¿cierto? Y están las fuerzas del maligno que lo llevan siempre cautivo hacia el pecado. Y por eso el borrachito cada 8 días dice: no vuelvo a beber. Pero llega el día viernes o el día de la quincena o el día del pago y resulta metido en el pecado. Porque para él salir de allí es imposible, a menos que Cristo se acerque a él. ¿Cuánto lo creemos?
Nosotros que experimentamos eso, porque nosotros también vivimos en el mundo sin perdón, oiga, y no teníamos la libertad que tenemos ahora. Éramos esclavos. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Alabanzas al Señor. Pero Cristo Jesús tiene el poder, la potestad de coger a la persona y darle absoluta liberación. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo Jesús se recibe el perdón, se recibe la liberación, pero también se recibe la restauración. Y por eso es que usted ve que los creyentes hoy viven otra vida, separados del pecado, ya no practican el pecado. Pecamos sí porque somos humanos, pero ya no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado vive en el pecado y se revuelca en él y todos los días peca porque es un pecador. Pero cuando Cristo llega a la vida del hombre, gloria al Señor, ya no es ese pecador que se revuelca en el pecado, sino que esa vida de ese hombre comienza a ser restaurada para Cristo. Gloria al Señor, para que ya no viva como vivíamos antiguamente. Gloria al Señor. Por eso, qué linda es la obra que el Maestro ha hecho en nosotros, que después de estar lejos nos acercó a Él. Ahora lo que vivimos y lo que somos se lo debemos a Él. Alabanzas a Jesucristo. Así que lo que le costamos al Señor no fue cualquier cosa. Y la obra restauradora que Dios viene haciendo en cada uno de nosotros no ha sido fácil tampoco para Él. Porque sea lo que sea, a veces cada uno de nosotros nos rebelamos en cierta forma. Porque oímos la palabra y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Dios queriendo transformar nuestra vida y nosotros esquivándole. Pero qué paciencia tiene el Señor, ¿cierto? Qué paciencia tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Si nosotros fuéramos más sumisos, más sujetos, yo creo que la vida de nosotros fuera mejor. ¿No creen ustedes, hermano? La vida nuestra sería mejor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pero ¿sabe una cosa? Él entiende que seguimos siendo humanos, seguimos siendo hombres y estamos revestidos de un cuerpo pecaminoso que siempre va inclinándose hacia el mal. Pero gracias a Cristo Jesús, porque Él viene haciendo una obra grandiosa en cada uno de nosotros. Yo le agradezco tanto a mi Señor, porque yo me pongo a mirar lo que era y lo que ahora soy. ¿Ah? Obsérvese usted mismo, hermano. Acuérdese lo que usted era y mire lo que hoy es. Aún usted que nació en el Evangelio y no se revolcó por allá como me revolqué yo, pero también usted mírese quién era aún estando en la iglesia y quién es ahora, donde usted puede observar claramente el milagro divino. Haya nacido en el Evangelio o no haya nacido en el Evangelio, usted y yo hoy tenemos la facultad de observar la obra que Cristo viene haciendo en nosotros. No la detengamos, permitámosle al Señor que siga haciendo esa obra, que siga restaurando, que siga, hermano, mejorando cada vez más nuestras vidas espirituales y mucho más cuando vemos que Cristo Jesús se acerca por su pueblo. Gloria al Señor, y bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así o le halle haciendo así. Gloria al Señor Jesús. Por ello quiero decir a los amigos que están con nosotros hoy, si usted todavía no tiene una vida en Cristo,
desafortunadamente, amigo, usted está lejos del Señor. Oiga, está lejos del Señor. Y eres alguien que necesitas acercarte a Cristo, permitir que Cristo se acerque a usted, porque es Cristo el que se quiere acercar a usted. No usted a Cristo, sino Cristo a usted. Por eso le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, le permite que Cristo llegue a su vida será mejor. Y la bendición de Dios comenzará a reposar sobre usted. Alabanzas a Jesucristo. Entonces, lo que usted está escuchando hoy, mi querido amigo, es el llamado de Dios, tocando la puerta de tu corazón para que le permitas a Cristo que entre a ti. Yo le pregunto a mis hermanos, cuando Cristo entró a su corazón, a partir de ese momento su vida, ¿qué pasó? Su vida cambió, mi vida cambió. Entonces lo que quiere hacer, lo que Cristo viene haciendo en nosotros, lo quiere comenzar a hacer en usted. Gloria al Señor Jesús. Aquí el único beneficiado es usted. Los únicos beneficiados con el Evangelio somos nosotros, que hemos tenido esa oportunidad, hemos tenido, hermano, ese beneficio de parte de Dios, de ver nuestras vidas transformadas, cambiadas, liberadas, y haber recibido el perdón de nuestros pecados para obtener, que es por la fe en Cristo Jesús, esta salvación tan grande. Gloria al Señor. Puestos en pie, mis queridos hermanos, no pretendamos alejarnos del Señor. Amigo, usted acérquese al Maestro. Usted que de pronto se fue, vuelva a Cristo, que es la oportunidad más grande que Dios le está brindando al ser humano, porque quiere salvarlo, no quiere que se pierda, sino que usted sea salvo por el Señor Jesucristo. Usted y yo, que estábamos lejos del Señor, Cristo Jesús nos acercó a Él por su gracia y por su misericordia. Aleluya.